Crisis en Tierras Infinitas marcó un antes y un después en el universo de DC Comics y adquirió mucha popularidad, tanta que incluso se le hizo una adaptación en las series del Arrowverse con el mismo nombre, Crisis en Tierras Infinitas. Pero, ¿qué es lo que hace a esta crisis tan importante? ¿Y por qué es que marcó un antes y un después en la historia de DC Comics? Acá daremos solución a todas esas y más preguntas en este video. Comencemos. Para hablar de Crisis en Tierras Infinitas o de cualquier crisis del universo de DC, hay que hablar del multiverso. Y para ello nos hemos de retomar a su causa. Y con el multiverso todo empezó en Shockwave número 4, publicado en octubre de 1956, el primer cómic de la Edad de Plata, en la historia que vio nacer al personaje de Barry Allen, el segundo Flash. La llegada de la Edad de Plata dio lugar a nuevas versiones de personajes ya conocidos para los lectores de la editorial, pero que ya estaban medio olvidados, apartados por otros géneros de aventuras. Al hacerlo, en Shockwave número 4 vimos la única explicación que se daría en muchos años. Los cómics, protagonizados por Jay Garrick y muchos compañeros, transcurrieron en cómics, es decir, para Barry Allen no era más que un personaje de cómics. Paralelamente, en el campo de la ciencia, Andy Neiman acudió al término multiverso en 1960 y sin duda influyó en los acontecimientos subsiguientes. Pero después de mucho tiempo llegó The Flash número 123 en septiembre de 1961, el Flash de dos mundos, la historia que daría origen al multiverso en DC. En él, Barry descubriría que en realidad la historia que leyó de Jay Garrick sí sucedía, pero en un universo paralelo, y de alguna forma trascendieron al subconsciente de los autores de aquellos cómics. Y también en ese mismo cómic se daría a entender que ambos universos ocupan el mismo espacio virtual, solamente separados porque vibran a diferentes frecuencias. Y también se dio a entender que Flash es capaz de alterar su propia frecuencia de vibración y así moverse de un universo a otro. Así que en 1963 empezó la era de las infinitas tierras. Y en agosto de ese año vio la luz el primero de los encuentros anuales entre Tierra 1 y Tierra 2, que reunió a los supergrupos de cada universo, la Liga de la Justicia de América y la Sociedad de la Justicia América. Su título, Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2. Allí serían bautizadas las de los héroes de la Edad de Plata como Tierra 1 y la de los de Edad de Oro como Tierra 2. Y así se hace la historia. De esta forma, esos encuentros darían lugar a relatos que entrelazaban diferentes universos paralelos. Y de hecho, en esas historias
fue donde muchos de ellos debutaron. En la mayoría de ocasiones, para justificar tan especial reunión, toda la existencia estaba en peligro. Un estrés, la verdad. Pero no son esos sus únicos valores, siempre discutibles, sino que nos han dado grandes momentos, como por ejemplo el Sindicato del Crimen de Tierra 3, el Hombre Antimateria, la llegada del Tornado Rojo, los 7 Soldados de la Victoria originales y el nombre Nebula, el regreso de Sandman y Sandy, los luchadores por la libertad de Tierra X, la Legión de Superhéroes e incluso los dioses del Cuarto Mundo. Pero todos estos cómics están recopilados en los tomos Crisis en Tierras Múltiples que publicó Planet D. Agustín. Pero por desgracia solamente salieron a la venta los 3 primeros, pues por cuestión de bajas ventas, dejándose a la mitad de los 6 componentes la colección y los 2 Crisis on Multiverse Earths de Team Ups. Pero esos encuentros se convirtieron al mismo tiempo en un gran reclamo y en un monstruo fagocitario de universos alejanos. De repente el multiverso servía para todo, y a medida que DC Comics adquiría los derechos de personajes de otras editoriales, se les ubicaba en sus correspondientes tierras en este más que amplio multiverso. Aunque eso no fue lo realmente peligroso, lo fue el hecho de que en un punto en que los cruces entre universos se hacían de forma indiscriminada y cada vez dando menos explicaciones, cosa que acabó confundiendo hasta a los más veteranos lectores. Y entonces Mark Wolfman tuvo una idea. Por lo que explica el señor Wolfman, los autores de aquella época debían estar tan inmersos en el universo DC que no alcanzaban a darse cuenta de la complejidad que le rodeaba. Fue una carta de un lector cuando él era un guionista de Green Lantern, lo que le hizo reflexionar. Pero antes, pongamos en situación. Marv creció leyendo las historietas clásicas de Crisis en Tierras Múltiples y como buen fan estaba encantado de ver a tantos personajes juntos. Siempre era algo especial. Y como buen fan quería leer alguna historia en la que aparecieran todos los personajes de la editorial. El joven Matt ideó una historia para hacerlo, un villano que sería llamado el bibliotecario y que viviría en una estantería en la órbita de la Tierra observando a los héroes y vendría información a otros villanos. Pasaron los años y Wolfman pasó a formar parte de la industria del cómic. Y una vez en los Nuevos Titanes y habiéndose hecho ya a la idea de que jamás escribiría esa historia, presentó discretamente a un villano basado en el bibliotecario. Y el Monitor aparecería brevemente como un vulgar traficante de armas, 4 años antes de que llegase Crisis en Tierras Infinitas. Pero prosigamos.
Como hemos señalado antes, Wolfgang recibió una carta de un lector, haciéndole una pregunta sobre un posible error de continuidad. La carta fue contestada en Green Lantern número 143, publicado en agosto de 1981, y le dijo que algún día explicaría todo lo que hay en el universo DC y lo que no. Nadie más le dio vueltas a esa respuesta, pero Marv se había dado cuenta de que en el universo DC podía ser un lugar impenetrable para muchos lectores, aunque fuese veteranos, y pensó en cómo podría simplificar todo. Y pensó en su bibliotecario, ahora reconvertido en monitor. Presentó una propuesta a DC Comics sobre la renovación de toda la línea editorial y en muy pocos días fue aceptada. Es sorprendente ver cómo se pueden atrever a un cambio tan radical sin pensárselo mucho, pero está claro que era necesario. Pero entre la preparación y la cercanía del 50 aniversario de la editorial, se propuso la salida del primer número hasta 1985, aunque en un principio fue anunciada para 1983 y con el título The History of the DC Universal y posteriormente DC Universal Crisis of Infinite Earths. Pero una parte importante de los preparativos fue el trabajo que realizó Peter Sanderson, leyéndose todo lo habido y por haber, y el impresionante trabajo de editorial. Y así, Crisis en Tierras Infinitas se convirtió en una maxiserie de durabilidad un año y que reescribía todo el universo DC. A la hora de hacer la limpieza de tierras paralelas, Wolfgang tuvo pocas opciones y con la idea del monitor desarrolló un argumento de carácter cósmico para arrasar el multiverso. La primera de las sorpresas llegó cuando, después de muchos preparativos y numerosas apariciones del monitor, descubrió que no era el villano enigmático que se anunciaba, sino el Salvador. La saga ya arrancaba con el sueño del joven Wolfgang haciendo realidad. El monitor reúne en un satélite una congregación de héroes y villanos de varias tierras para salvar el multiverso de su destrucción. La historia podría quedarse ahí, pero Wolfgang siempre ha sido un sabio artesano que sabe dosificar sus historias, imprimiendo un cálculo rítmico que muchos quisieran para sí mismo. Crisis cambia y sorprende cada página, jugando con nuestras expectativas, siempre dándonos aquellos que no esperábamos. La gran ventaja que tuvieron sus artífices fue que la editorial aceptó prácticamente todas sus propuestas, por descabelladas que fuesen, y esa libertad se traduce en frecuencias en el resultado final. Y el gran salvador del multiverso, el monitor, moriría en los primeros episodios a causa de una traición, y los héroes quedarían huérfanos de toda ayuda ante la catástrofe, ¿o no? Desde las primeras páginas se nos presenta la promesa de una esperanza. Alexander Luthor Jr., el hijo único de un héroe de Tierra 3 y su único sobreviviente. Wolfgang ejecuta aquí un preciso
su homenaje al origen de Superman, muchas veces copiado, pero nunca a la altura, al convertir al hijo de Lex Luthor en el beneficio de toda esperanza en esta historia. La presentación del villano fue un nuevo golpe de efecto. El Antimonitor, menos mal que dejó al lado lo de el bibliotecario, porque de verdad no le caga. Bueno, digamos, el Antimonitor, un ser procedente del universo de Tierra X, que se nutre de la destrucción de todos los universos. Quiere ser el señor de todo lo que existe y lo que existirá cuando venza, y será el único rey del universo DC. También algo muy característico de esta serie de cómics son los sacrificios que muchos héroes tuvieron que hacer, como por ejemplo el sacrificio o la muerte que hizo Kara Zor-El, Supergirl. Ella murió en una batalla contra el Antimonitor. Sus últimas palabras y lágrimas de dolor fueron por Superman. Esto también fue la justificación para que el único sobreviviente de Krypton fuese Superman, como se lo era en una idea principal. Pero también otro sacrificio memorable es el de Barry Allen, Flash. Su sacrificio destruyendo el arma definitiva del villano ha sido recordada en numerosas ocasiones. El reajuste de la comunidad tras la crisis en Tierras Infinitas hizo que los personajes olvidaran a Kara, pero no a Barry. Pero esto es algo injusto, ya que cada muerte tuvo un momento detrás, claro está, y el de Barry fue que, paradójicamente, nadie sabía bien qué hacer como él. En cambio, Clara se sacrificó para ganar más tiempo en esto. También, otro factor importante en la muerte de Barry es que él, al morir, también cerró una paradoja, convirtiéndose así en el rayo que lo impactó y le dio sus poderes en un inicio. Y también, tras esta muerte, se le dio más protagonismo a Wally West, su sidekick del momento, que después adoptó el alias de Flash. Y bien, esto fue todo por esta ocasión. Sabemos que Crisis en Tierras Infinitas es mucho más de lo que se dijo en este video, pero todas las curiosidades y toda la información que tiene no alcanzaría pues, ni para un video de esta magnitud. Esto solamente es un resumen pequeño de lo que tienen que saber sobre Crisis en Tierras Infinitas y por qué fue que marcó un antes y un después en DC Comics. Pero, como ya lo dijimos, eso es lo esencial. Por lo demás, ya saben que si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube los mantenga al tanto cada vez que suba un nuevo video. Así que nada, yo soy el video del canal Felbot. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.